No planeaba regresar. Ya había salido hacía casi media hora de la casa de mi hijo Ethan, después de pasar la noche ayudándolos a preparar el evento de recaudación. Habíamos estado envolviendo velas en yute, doblando servilletas de lino, colocando tarjetas de mesa como si todo eso aún tuviera algún significado para mí. Esa mañana fue un torbellino de tazas de café, asentimientos silenciosos y la sensación densa de estar fuera de lugar. Laila, mi nuera, dijo que tenía que hacer unos recados. Yo me ofrecí a recoger un poco, pero Ethan insistió en que no hacía falta. Asentí, recogí mi bolso y me fui sin más. Ya en el estacionamiento del supermercado, mientras buscaba la lista, dentro del bolso me di cuenta. No tenía mis llaves. Revisé todos los bolsillos de mi abrigo, cada compartimento del bolso, incluso el portavasos del coche. Nada. Cerré los ojos por un segundo, y ahí las vi en mi memoria justo donde las había dejado, sobre la encimera de la cocina, al lado del viejo frutero de cerámica, y debajo de un rollo de cuerda que Ethan había comprado para decorar las botellas de agua. Suspiré. Di la vuelta. La casa estaba igual que siempre. El coche de Ethan seguía estacionado en la entrada, pero el de Laila ya no estaba. Supuse que habría salido a comprar cosas para el evento, o se habría reunido con el coordinador. Pensé que sería una visita rápida. Solo tomar mis llaves y desaparecer. No quería molestar a Ethan ni interrumpir alguna llamada. La puerta principal estaba entreabierta, lo cual no me sorprendió. En esa casa siempre había una sensación de tránsito, como si nadie terminara de llegar ni de irse nunca. Empujé la puerta con suavidad como lo hacía desde hace años, cuando aún vivíamos todos en la misma ciudad, y los domingos estaban llenos de risas infantiles y sillas plegables en el patio. No anuncié mi llegada. Nunca lo hacía. Me pareció más prudente mantenerme invisible como tantas veces antes. La casa estaba en silencio, un silencio demasiado denso, como si alguien lo hubiera colgado en el aire a propósito. Caminé despacio con pasos suaves, por pura costumbre. El piso de madera crujía en ciertos puntos, pero mis pies sabían evitarlos. Al llegar a la cocina estiré la mano hacia la encimera, pero no llegué a tocar nada. Una voz me detuvo. Primero una grave baja que reconocí de inmediato Ethan. Luego otra más suave, casi cantarina. Una risa contenida íntima. Me congelé. El sonido no venía de la cocina. Provenía del pasillo que conducía al dormitorio principal. Sentí un peso en el estómago. Quise decirme que era una llamada, un video o una conversación cualquiera, pero mis pies ya se movían atraídos por algo más fuerte que la lógica. Avancé unos pasos. La puerta del cuarto estaba entornada. Desde la rendija vi sombras, voces que bajaban el tono como quien no quiere ser escuchado. Me incliné apenas lo justo para ver. Ethan abrazaba a su mujer. Ella tenía la cabeza apoyada en su cuello, los ojos cerrados. Su mano descansaba sobre su pecho con una confianza que no se imita. Él le acariciaba la espalda con una ternura que no tenía nada de fraternal. Entonces ella habló. «Laila sospecha algo», murmuró. Y Ethan respondió sin dudar. «No tiene idea». El nombre me cayó como una piedra en el pecho. Zen, la hermana menor de Laila. La misma que entraba y salía de todas las fiestas familiares, como si estuviera probándose vidas ajenas. Zen con su risa fácil y sus vestidos cortos, la que nunca duraba más de 2 semanas en un trabajo. Y aún así, siempre llegaba en Uber Black. La que años atrás me había llamado anticuada por sugerir que no se recostara en el sofá de otra casa sin pedir permiso. Zen, ahí estaba, en brazos de mi hijo, en la cama que compartía con mi nuera, en la casa que hasta hace poco también llevaba mi nombre en el contrato. No recuerdo cómo retrocedí. Solo sé que lo hice. Mis pasos eran rápidos pero mudos. Mis manos temblaban y el aire me quemaba los pulmones. Cerré la puerta principal sin hacer ruido, bajé los escalones como si huyera de un crimen. No recuerdo haber encendido el motor del coche.
Solo recuerdo el golpeteo de la lluvia en el parabrisas y mis nudillos blancos de tanto apretar el volante. Mi respiración era corta, entrecortada, superficial. Mi nombre es Verónica Reney. Tengo 61 años y he sido madre sola desde que mi esposo murió, cuando Ethan tenía 8. Lo crié con lo que tenía, que no era mucho, y con lo que no tenía, que era tiempo. Trabajé turnos dobles, vendí recuerdos, tragué orgullo. Todo para que él tuviera una vida mejor. Y ahí estaba en esa casa entre sábanas que no le pertenecían, con una mujer que tampoco le pertenecía, mientras yo me ahogaba en una verdad que no había pedido descubrir. Y lo peor es que ni siquiera había ido buscando nada. Solo había vuelto por mis llaves. Manejé durante casi una hora sin saber a dónde. Tomé la carretera vieja que bordeaba el campo de girasoles. Luego giré sin pensarlo hacia el norte, como si mis manos supieran lo que mi mente aún no podía aceptar. La lluvia seguía cayendo fina pero constante, como si el cielo también hubiera presenciado lo que yo vi y no supiera cómo consolarme. No lloré. No podía. Solo sentía un silencio interno tan profundo que me dejaba sorda incluso al sonido del limpiaparabrisas. Pensé en estacionarme frente al lago Esmeralda, el mismo donde solía llevar a Ethan los sábados cuando era niño. Ahí fue donde pescó su primera trucha. Tenía 6 años. Sus manitas temblaban cuando la sostuvo con los ojos brillando de orgullo. Me miró entonces como si yo hubiera colgado la luna sobre su cabeza. ¿En qué momento dejé de ser eso para él? El parabrisas se empañaba, pero yo no tenía prisa por ver con claridad. Me quedé ahí en ese estado entre la vigilia y la niebla, recordando las veces que dije que no me importaba renunciar a lo mío, si eso significaba darle algo a mi hijo. Decía que era temporal, que algún día, cuando él creciera, cuando pudiera entender el esfuerzo, lo agradecería. ¡Qué ingenua! Recuerdo cuando murió su padre. Ethan lloró toda la noche, y yo acostada ya a su lado le prometí que estaríamos bien. No sabía cómo, pero esa promesa me sostuvo. Esa noche también comenzó mi vida dividida en turnos. Por la mañana trabajaba en una galería que apenas vendía postales. Por la noche limpiaba oficinas. Había semanas en que mi cuerpo no tocaba la cama más de 4 horas seguidas. Una vez me quedé dormida de pie apoyada contra la pared de la piscina mientras Ethan tomaba clases de natación. Otra vez olvidé recogerlo del ensayo de teatro. Nunca se lo dije, pero lloré sola en el baño esa noche, repitiéndome que no podía fallar otra vez. Comía lo que sobraba en casa y me convencía de que no tenía hambre. Vendí la cabaña que mi madre me había dejado en la Sierra de la Luna para ayudar a Ethan con su primera empresa, una inmobiliaria boutique, con más sueños que planos. Me mostró una presentación hecha en PowerPoint con gráficos inventados y entusiasmo genuino. Me pidió un préstamo pequeño. En lugar de eso, le di todo lo que tenía. Ni siquiera le dije que era mi herencia. Solo firmé el cheque y le dije, ve y construye algo. Y lo hizo, al menos por un tiempo. Cuando él y Laila decidieron casarse tan rápido, no lo cuestioné. El amor no necesita esperar, dijo. Cuando me pidió que firmara como codeudora de la hipoteca, lo hice sin leer la letra pequeña. ¿Por qué habría de dudar? Era mi hijo. Mi único hijo. Había sido mi razón, mi brújula, mi horizonte durante tanto tiempo, que olvidé mirarme en el espejo por años. De alguna manera me convencí de que si él era feliz, yo también lo sería, que su éxito validaba mis renuncias. ¡Qué error más profundo! El coche seguía encendido. La calefacción empañaba los cristales y por primera vez me di cuenta de que mis manos estaban temblando. No de frío, sino de algo más antiguo, de decepción. De vacío. De esa grieta sutil que se forma entre lo que diste y lo que recibiste a cambio. Me pregunté si en algún momento él había sabido cuánto le había costado mi amor. Y más aún si le importaba. Apagué el motor. Afuera el viento rizaba la superficie del lago en ondas lentas. No me bajé. No tenía energía ni para abrir la puerta.
Me limité a mirar hacia el agua como si allí pudiera encontrar alguna versión de mí que aún creyera en todo. Me habría gustado ser de esas mujeres que levantan la voz, que lanzan objetos o gritan su dolor. Pero lo mío siempre fue el silencio, el mismo que había aprendido de mi madre, el mismo que me envolvió cuando me convertí en esposa, y más aún cuando fui madre. Solo que ahora por primera vez, ese silencio no era resignación, era ruptura, porque algo dentro de mí, sin que nadie más lo notara, acababa de romperse, y ya no estaba segura de querer repararlo. La casa estaba en silencio cuando volví. El coche de Ethan ya no estaba en la entrada. Seguramente habría salido a hacer alguna gestión o tal vez solo necesitaba huir como lo hice yo esa mañana. Entré por la puerta lateral, la que siempre se trababa un poco si no la empujabas con la cadera. Dejé el bolso sobre la encimera donde solía preparar las meriendas cuando Ethan era niño y me senté sin encender una sola luz. El reloj del horno marcaba las 3:22. Afuera, la lluvia había cesado, pero las nubes seguían grises, inmóviles, como si el tiempo también hubiera decidido detenerse conmigo. No sabía qué buscaba exactamente. Solo sentía una necesidad urgente de entender, de volver sobre los pasos que nunca me cuestioné. Cerré los ojos y respiré hondo. Cada imagen volvía a mí como fotograma de una película, Ethan adolescente, pidiéndome ayuda para pagar su matrícula. Ethan a los 23, enseñándome su plan de negocio con dibujos hechos a mano. Ethan con los ojos brillando cuando encontró esa casa de fachada blanca y ventanales grandes. La casa que según él sería el comienzo de todo. Me pidió que firmara como codeudora porque su historial crediticio era reciente. «Es solo un trámite, mamá», dijo. Y yo por supuesto firmé. No quise volver a pensar en eso, pero algo me empujó hacia el pasillo hasta ese armario angosto, donde guardaba carpetas con facturas, certificados escolares, garantías vencidas y contratos de seguros que nunca reclamé. En el fondo, como siempre, estaba la vieja caja fuerte de metal oxidado. La clave era la misma desde hacía 20 años, el cumpleaños de Ethan. Giré los números con manos firmes, más por instinto que por memoria. Dentro, entre documentos doblados y sobres amarillentos, encontré lo que buscaba: la carpeta etiquetada como hipoteca. Avenida del Roble. La coloqué sobre la mesa y comencé a revisar. El primer contrato era el original, fechado justo antes de la boda. Ahí estaba mi nombre, Verónica Reney, firmado con mi letra firme como solía ser, antes de que la costumbre empezara a esborrarme. Pero lo que me interesaba era la hoja más reciente. La encontré al final grapada junto a un anexo con nuevas condiciones. Fechada hacía apenas 3 meses. Leí despacio como si cada línea fuera una cuerda que se tensaba alrededor de mi pecho. En la sección de propiedad solo figuraban 2 nombres: Ethan Reney y Laila Rossetti. Él como titular principal, ella como codeudora. Yo no aparecía, ni como garante ni como beneficiaria, ni siquiera como firma autorizada. Me negué a aceptar que fuera real. Revisé las páginas una y otra vez. Busqué algún error, alguna explicación. Tal vez era un borrador, tal vez una copia incompleta, pero la fecha era clara. Las firmas estaban legalizadas y el número de folio coincidía con el contrato más reciente, registrado en el sistema. La rabia no llegó de golpe. Se fue formando despacio como una marea negra que sube sin que nadie la note. Me levanté, tomé mi computadora portátil del estante, la abrí y busqué entre mis correos antiguos. Recordaba que hace años Ethan me había mostrado cómo acceder al sistema del registro municipal. Por si alguna vez necesitas ver algo, ma. Me había dicho como si supiera que ese día llegaría. Entré al sitio, escribí los datos de la propiedad. Usé la contraseña que aún tenía guardada en un papel dentro de mi agenda. El nombre de nuestro perro de infancia, seguido de 4 números. El acceso funcionó. En pantalla la información aparecía limpia, impecable,
como si la historia siempre hubiera sido así, como si yo nunca hubiera existido en esa escritura, como si nunca hubiera dado ese cheque, ni firmado ese documento, ni apostado mi futuro por el de mi hijo. Mi nombre había sido eliminado sin notificación, sin consulta, sin ni siquiera una conversación incómoda. Simplemente desaparecido. Le di al botón de imprimir. No sabía para qué. Tal vez para no dudar luego de que no fue una pesadilla. Imprimí todas las transferencias, los sellos digitales, las marcas de tiempo. Incluso el nombre de la notaria que había avalado el cambio. Lo leí en voz baja, y ahí, como un último nudo en el estómago, apareció el apellido Zárate de Rossetti. Me quedé helada. Marcela Zárate, hermana del padre de Laila, notaria pública, conocida en el círculo social de la familia política por su eficiencia y sus gestos de cortesía. Ahí entendí que esto no había sido un descuido, ni un error administrativo. Fue una decisión. Fría, calculada y probablemente planeada desde mucho antes de que yo me diera cuenta. Cerré la computadora, apagué la luz de la cocina y me senté en la oscuridad. Pero esta vez, el silencio no me pareció vacío. Me pareció útil. Como si por fin tuviera algo con lo que empezar. Guardé la carpeta con los papeles impresos en una bolsa de tela y me senté frente a la ventana sin saber qué hacer con todo aquello. No podía pensar con claridad, pero sabía que quedarme en la cocina esperando que alguien viniera a explicarme era inútil. Nadie iba a tocar esa puerta para pedirme perdón. Nadie iba a devolverme el lugar que borraron con tinta y silencio. En medio de ese desorden me vino un nombre como un reflejo antiguo que emergía del fondo de mi memoria: Carmen Drexler. No hablábamos desde hacía casi 10 años, desde que ella se jubiló y se mudó a una casa más pequeña cerca del Parque San Vicente. Abogada de profesión, era de esas mujeres que no levantaban la voz, pero que sabían dónde apretar para que la estructura temblara. Abrí mi vieja libreta de direcciones, esa que aún guardaba en el segundo cajón, debajo de las recetas de galletas y recortes de revistas. Ahí estaba su número garabateado con tinta azul, junto a una nota que decía firme pero justa. Marqué antes de darme tiempo a pensar demasiado. Contestó al segundo timbre con esa voz grave y cálida que no necesitaba preguntas para confirmar. Verónica René, dijo sin dudar. Me costó un instante responder. Necesito tu ayuda. Carmen, fue lo único que pude decir. Quedamos en vernos esa misma tarde en su casa. Cuando llegué, ella ya tenía puesta la tetera y un mantel floreado sobre la mesa de madera. Su cabello, ahora completamente plateado, lo llevaba recogido en el mismo moño bajo de siempre. Me saludó con un abrazo breve, sin palabras, como si supiera que el peso que traía no se aliviaba con gestos largos. Coloqué la carpeta sobre la mesa. No dije nada. Ella abrió el broche, sacó los documentos y comenzó a leer en silencio, subrayando con un bolígrafo plateado cada línea que la hacía fruncir el ceño. Pasaron más de 20 minutos sin que ninguno hablara. Cuando terminó, se recostó contra el respaldo de su silla, entrelazando los dedos con calma. Me miró con esa expresión suya de cuando estaba a punto de dar un veredicto. Esto no es solo una traición emocional, Verónica, dijo finalmente. Es un robo legal. Sentí cómo la sangre me bajaba de golpe a los pies. No quería pensar eso, murmuré. No hace falta que lo pienses, querida. Basta con que actúes. Me explicó los detalles sin dramatismos, la modificación de la escritura, sin consentimiento, la participación de una notaria vinculada a la familia política, la omisión deliberada de notificación. Y si firmaste como codeudora o aportaste capital inicial, también podemos rastrear eso. No es solo una casa a ver, es tu dignidad. Asentí, aún sin voz. Carmen no insistió. Se levantó con lentitud, fue a su escritorio y regresó con varios formularios. No vamos a escalar esto públicamente. No aún. Lo haremos con discreción. Aquí tienes poder notarial limitado, autorización financiera y una solicitud preliminar para medidas cautelares.
Quiero congelar cualquier movimiento de activos relacionados contigo antes de que empiecen a cubrir sus huellas. Miré los papeles sobre la mesa. Esta vez, mis manos no temblaron. Tomé el bolígrafo, le quité la tapa con firmeza y comencé a firmar. Una hoja, luego otra y otra. No hubo discursos, ni frases rimbombantes. Solo tinta sobre papel como quien traza una línea en la arena para no permitir que nadie la cruce otra vez. Al terminar, Carmen colocó cada documento en sobres distintos, los selló con pegamento y escribió a mano los destinatarios. Mañana temprano presentaré todo. Tengo aún algunos favores que cobrar en el juzgado civil, dijo con una sonrisa ladeada. Esto puede moverse rápido si sabemos por dónde empujar. Me ofreció una taza de té. Acepté. El líquido estaba caliente fuerte con un dejo de canela. Lo sorbí despacio mientras observaba cómo la lluvia golpeaba el vidrio con una suavidad engañosa. No estoy tratando de destruirlo, Carmen, dije sin levantar la mirada. Lo sé, pero tienes derecho a protegerte incluso de tu propio hijo. Esa frase se quedó conmigo todo el camino de regreso. Ya en casa me senté nuevamente frente a la ventana. El cielo comenzaba a ir a despejarse y en la lejanía algunas luces tímidas se encendían en las casas vecinas. Todo parecía igual. Pero no lo era. Ese día se había firmado algo más que formularios. Había firmado el inicio de un límite, de una historia que por primera vez en mucho tiempo comenzaban a escribirse con mi voz. El olor a canela llenaba mi cocina desde temprano. Horneé el mismo pay de manzana que preparaba cada otoño, desde que Ethan estaba en secundaria. Era una receta sencilla con azúcar morena, nuez moscada y corteza gruesa. Solía hacerlo cuando necesitaba reconectar con algo que no se explicaba con palabras. Amasar, cortar, hornear. Eran actos pequeños, pero me anclaban. Aquella mañana, mientras lo sacaba del horno, pensé en lo absurdo de todo. La traición. Los papeles, la firma borrada. Los planes de Carmen ya en marcha. Y aún así, ahí estaba yo envolviendo el molde con un trapo limpio. Como si el ritual todavía tuviera sentido. No estaba invitada, claro que no. Pero eso nunca me había detenido. Las tradiciones no pedían permiso. Cuando llegué a la casa, las luces del comedor ya brillaban a través de los ventanales. Se escuchaban voces, risas apagadas, el tintineo de copas. Había una reunión en marcha. Subí los escalones con calma, el pastel entre las manos atado con un lazo rojo como si se tratara de un obsequio inocente. Toqué la puerta 2 veces. Me abrió Laila. Su sonrisa era más una línea tensa que un gesto sincero. Llevaba un vestido beige y el cabello recogido con demasiada perfección. «Hola», dijo sin emoción. «Solo vine a dejar esto», respondí levantando el pay. Dudó. Luego se hizo a un lado. «Estamos con unas personas del comité. Están adentro». Asentí. «No quiero molestar. Solo paso un segundo». Entré al vestíbulo y me detuve ahí como siempre sin avanzar más de lo necesario. El aire olía a tomillo romero y colonia cara. Desde donde estaba podía ver el comedor decorado con cintas doradas y copas altas. Ethan conversaba con 2 hombres y una mujer de blusa verde esmeralda. Reía con esa risa suya que usaba cuando necesitaba impresionar. Cuando me vio su rostro se tensó. «Ma, no hacía falta que vinieras hasta acá». Sonreí leve. «Vieja costumbre», dije entregándole el molde. «No hay que hacer alboroto». Lo tomó como si quemara. «Gracias», murmuró. «Pero estamos justo...». «No me quedo», lo interrumpí. «Disfruten a sus invitados». Asintió rápido. Luego se giró demasiado pronto como si mi presencia lo incomodara más de lo que podía manejar. Me giré hacia la puerta. El aire afuera era fresco, casi frío. Mi aliento formó una nube cuando exhalé. Caminé hacia el coche sin mirar atrás, pero algo me detuvo justo al llegar. Tal vez fue el crujido de la grava o tal vez un sexto sentido desarrollado con los años. Me giré apenas. Y ahí estaba, Zen subiendo los escalones con una botella de vino en la mano.
Llevaba el cabello suelto rizado y un abrigo corto que no cubría el vestido negro ajustado. Su sonrisa era amplia, despreocupada, como si nada en el mundo pudiera tocarla. La puerta aún estaba entreabierta. Ethan apareció antes de que ella tocara. Al verla, sus hombros se relajaron. Sen se inclinó hacia él y lo abrazó. No uno de esos abrazos rápidos y sociales. No. Lo abrazó como alguien que tiene territorio. Sus cuerpos se acoplaron con una naturalidad que solo se consigue cuando no hay culpa. Ethan le susurró algo al oído y ella soltó una risa baja contenida. Me quedé ahí inmóvil dentro del coche con las manos quietas sobre el volante. No bajé la cabeza. No lloré. Solo observé. No porque necesitara más pruebas, sino porque en ese instante entendí algo más profundo. No era la traición. No era que Ethan estuviera con la hermana de su esposa. Era la certeza de que lo hacía sin miedo, sin remordimiento, sin pensar por un segundo en lo que costó construir todo lo que ahora usaba como escenario. La casa, las copas, las luces, incluso el mantel que había cosido con mi madre antes de su boda. Todo estaba ahí, y sin embargo, yo ya no lo habitaba. Cuando finalmente arranqué el coche, lo hice en silencio. Las ruedas giraron sin ruido sobre el asfalto húmedo. En el asiento del copiloto quedaba una servilleta con mi nombre bordado. La había llevado por costumbre como tantas otras cosas. No sabía si volverías a usarla. Pero tampoco importaba. Porque algo en mí después de esa escena ya no buscaba recuperar lugar. Solo deseaba algo que aún no sabía nombrar, pero que por primera vez no tenía nada que ver con Ethan. Carmen me llamó al amanecer. Su voz sonaba tranquila pero firme como el borde de una navaja bien afilada. Todo está presentado, Verónica. El juzgado civil recibió la solicitud de medidas cautelares y aceptaron abrir proceso en tiempo récord. El juez firmó la orden de congelamiento de activos a las 6:15. Me quedé en silencio unos segundos sosteniendo el teléfono contra la mejilla, mientras miraba por la ventana el jardín aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. ¿Y crees que se enterará hoy?, pregunté finalmente. Carmen soltó una breve exhalación que para cualquiera sería apenas un ruido, pero yo sabía que significaba certeza. Si está vinculado como titular, ya recibió la notificación por correo y por sistema. Y créeme, los bancos se mueven más rápido que las conciencias. Pasé el resto de la mañana en casa sin hacer mucho. Barajé algunas cartas viejas, doblé ropa que no necesitaba ser doblada, preparé café 2 veces y no tomé ninguna taza. A las 11:15 el celular comenzó a vibrar. El nombre de Ethan aparecía en la pantalla acompañado por una foto antigua que aún no había cambiado él, y yo sentados en un banco del parque, su brazo sobre mis hombros, los dos con una sonrisa que ya no existía. Lo dejé sonar. 1 vez, 2 veces. A la tercera contesté. Su voz llegó al otro lado con una calma falsa de esas que solo aparecen cuando uno está al borde. ¿Pasó algo con el banco?, dijo como si el tema fuera casual. Dicen que la cuenta está en revisión. Me tomé un segundo antes de responder. Me imagino que sí. Hubo un silencio. Luego su tono se agudizó. ¿Hiciste algo? Tomé la taza entre las manos aún vacía. Deberías revisar tus documentos. Encontrarás mi nombre en lugares que decidiste olvidar. Ethan chasqueó la lengua. Esto no es un chiste, mamá. No lo es, dije sin levantar la voz. El silencio volvió más largo. Podía imaginarlo paseando por su oficina, o tal vez encerrado en el coche apretando el volante, como yo lo hice días atrás. Comenzó a elevar la voz. ¿Sabes lo que estás causando? El banco suspendió la línea de crédito. La empresa está paralizada. ¿Tienes idea de cómo funciona esto? Cerré los ojos. Entiendo perfectamente. Firmé cheques mucho antes que tú, Ethan. Hubo un golpe sordo como si hubiera arrojado algo contra la mesa. ¿Qué ganas con esto? Destruirme. No estoy intentando destruirte, dije. Estoy deteniéndote. Hay una diferencia.
Del otro lado solo se oía su respiración rápida, cortada. Luego un murmullo apenas audible. «Necesito que llames a Carmen. Que lo reviertas. Deciles que fue un malentendido, que me diste permiso». Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. Afuera los árboles se movían con una brisa suave. «No voy a deshacer nada». Dije, «No voy a borrar lo que hiciste solo porque te incomoda. Estoy corrigiendo una historia que intentaste escribir sin mí». La frase salió sola como si ya la hubiera dicho antes muchas veces en voz baja, pero sin el coraje de pronunciarla en alto. Esta vez no temblé. Ethan no respondió. Solo colgó. Me quedé ahí un rato más, mirando cómo las hojas se desprendían de los álamos y caían sin hacer ruido sobre el pasto. Me pregunté si él recordaría ese lugar. Si alguna vez pensó que todo lo que tenía lo construyó sobre las manos de alguien que nunca pidió reconocimiento. Solo presencia. Pero ahora entendía que hay ausencias que pesan más que cualquier castigo. Y que por primera vez, la mía comenzaba a tener forma. Porque ya no estaba dispuesta a mendigar ni afecto, ni gratitud, ni respeto. Al día siguiente, Carmen me mandó un mensaje corto. El banco notificó oficialmente la suspensión de operaciones de la cuenta principal. El fideicomiso vinculado también será auditado. Prepárate. Lo vas a necesitar. Sonreí sin alegría, pero con algo parecido a alivio. El principio de una nueva etapa nunca hace ruido. Solo se siente cuando el suelo deja de temblar. Y el silencio por fin se vuelve propio. Era casi el atardecer cuando escuché el golpe en la puerta. No era un golpe brusco ni impaciente, sino uno contenido, dudoso, como si quien estuviera al otro lado no supiera del todo si debía estar ahí. Me limpié las manos con el delantal dejando a un lado la masa de pan que había comenzado a preparar sin intención de terminar y me acerqué. Al abrirla vi Laila, de pie temblorosa con el rímel corrido y el rostro hinchado. Sostenía el celular como si le pesara más que todo su cuerpo. No dijo nada. Entró apenas levanté la mano y se dejó caer en una de las sillas de la cocina, como si las piernas se le hubieran vencido. Me senté frente a ella sin hablar. Sus manos temblaban mientras abría la pantalla del teléfono. «Los encontré», susurró como si necesitara oírse para creerlo. Comenzó a desplazarse por las conversaciones. Línea tras línea, mensaje tras mensaje. Fechas, emojis, frases que no dejaban lugar a dudas. Los chistes privados. Las citas escondidas tras reuniones de trabajo, las fotos, las excusas de último minuto. Todo estaba ahí expuesto como un cuerpo sin abrigo. Su voz era apenas un hilo. Sabía que algo andaba mal, pero cada vez que le decía, me hacía sentir que era yo, que estaba paranoica, insegura, que veía cosas donde no había nada. Se le quebró la voz. No la interrumpí. Solo la escuché como tantas veces. Nadie la había escuchado. ¿Cómo se puede competir con una hermana?, dijo de pronto con un tono que no era ira, sino dolor en carne viva. Ella siempre fue la bonita, la encantadora, la que entraba a una habitación y se robaba el aire. Yo era la sensata, la que organizaba, la que sabía cuándo callar. Apoyó el teléfono sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Y ahora no tengo nada, Verónica. Ni ahorros, ni familia cerca. Todo está a su nombre. Todo lo controla él. Su confesión no era teatral. Era cruda. Real. Laila no era una mujer débil. Era una mujer rota. Y yo por primera vez en mucho tiempo supe qué hacer. Extendí mi mano y tomé la suya cálida y húmeda por el llanto. No, querida. Él no tiene nada. Tú me tienes a mí. Alzó la vista sorprendida, como si no esperara ser acogida en medio del derrumbe. Me levanté sin soltar su mano, fui al armario del pasillo y saqué la carpeta que había preparado con Carmen días atrás. Adentro, cuidadosamente ordenados, estaban los documentos, escrituras, notificaciones bancarias, registros notariales. Todo lo que demostraba que la casa en la que vivía no era enteramente de Ethan.
Aún no, y que él lo sabía. Deslicé la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Laila la miró como si no entendiera. Luego, con dedos temblorosos, comenzó a hojearla. A medida que leía, su respiración se volvía más corta, más inestable. Cada documento era una grieta más en la imagen que Ethan había construido para ella. Cuando llegó a la hoja que confirmaba mi autoridad legal sobre parte de la propiedad, se cubrió la boca con ambas manos. Un sollozo se le escapó del pecho. No fue un llanto ruidoso, fue un lamento bajo casi infantil, el sonido de alguien que al fin deja de sostenerse. Pensé que estaba atrapada, dijo entre lágrimas. «Te engañaron», corregí suavemente, pero ahora sabes la verdad. Asintió sin hablar, aún con los ojos fijos en el papel. Se quedó un momento así, como si necesitara que el papel la sostuviera mejor que cualquier promesa. Luego murmuró: «No sé qué va a hacer cuando se entere que me voy. Que me voy de verdad. Entonces no esperemos a que él decida», respondí. Tomé el teléfono y marqué a Carmen. Ella ya me había dicho que las cerraduras podían cambiarse con orden judicial al día siguiente, si yo daba autorización. Lo tenía todo preparado, solo esperaba mi señal. Mientras hablaba con Carmen, el viento se levantó afuera, y un móvil de viento sonó con fuerza. Laila levantó la vista, pero no dijo nada. Supe en ese momento que ella también había cruzado un umbral. No sabía aún cómo reconstruirse, pero ya no pensaba seguir siendo lo que Ethan había moldeado. «Voy a ayudarte a salir de esto», le dije al colgar. «No por él, por ti. Porque tú mereces saber lo que es vivir sin miedo». Laila no respondió. Solo se acercó a mí y me abrazó. Un abrazo sin palabras. Uno de esos que no piden nada, solo agradecen que alguien haya estado ahí cuando el mundo se rompió. Mientras la sostenía sentí algo que no esperaba, no lástima, no rabia. Sentí propósito. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí rota. Me sentí útil, necesaria. Y por dentro, en el rincón más intacto de mi alma, algo comenzó a repararse también. El golpe en la puerta fue seco, violento. No era una llamada, era una declaración. Laila y yo nos giramos al mismo tiempo, el sobresalto cruzándonos por la piel como un relámpago. El móvil de viento colgado en el porche se quebró al segundo impacto, y los cristales pequeños se dispersaron por el suelo como si la casa también temiera lo que estaba por entrar. Ethan empujó la puerta sin esperar respuesta. Su silueta llenó el marco como una sombra demasiado grande para esa entrada. Llevaba la mandíbula tan apretada que sus pómulos parecían cortados en piedra y los ojos inyectados en una furia contenida. Miró la habitación como si no reconociera nada. O tal vez como si ya no nos reconociera a nosotras. «¿Qué hiciste?», escupió sin saludar, sin respirar. No me levanté. Me quedé sentada en mi silla con la taza de té entre las manos, el calor aún firme contra mis palmas. «Has puesto a todos en mi contra. A mi esposa, al banco, a mi gente. ¿Estás feliz?». No dije una sola palabra a nadie. Respondí con calma. «Eso lo hiciste tú solo cuando decidiste mentir». Comenzó a caminar por la cocina con los puños cerrados sin mirar a Laila, que seguía sentada más pálida que nunca. Laila se fue, escupó. Se llevó sus cosas. Con tu ayuda, la envenenaste contra mí. No la miraba. Me miraba a mí. Como si yo fuera el origen de todos sus fracasos. Como si su mundo colapsara porque yo había dejado de sostenerlo en silencio. «Ella leyó tus mensajes», dije. No necesité envenenar nada. Ethan apretó los dientes. Se llevó la llave de la casa. Dio un paso hacia mí. «Tú permitiste eso». «Le permití ver la verdad», respondí. «Y cuando uno ve, ya no necesita pedir permiso para salir». Su mirada se oscureció. «No entiendes lo que has hecho», rugió. «El banco retiró la línea de crédito. La empresa está congelada. ¿Crees que la gente va a confiar en mí ahora con rumores y papeles circulando por ahí?» Dejé la taza sobre la mesa y crucé las manos frente a mí. «Lo que hice no fue para arruinarte, Ethan. Fue para detenerte. Hay una diferencia». Se inclinó hacia mí con la voz temblando entre dientes.
Tienes que hablar con Carmen, decirle que fue un error, que te confundiste, que me diste permiso. Me puse de pie tranquila, firme. No voy a deshacer nada. No voy a corregir tus decisiones solo porque ahora te incomodan. Ethan rió una risa vacía sin humor. ¿Y qué ganas con esto? ¿Un trozo de casa? ¿Un par de papeles? No vas a poder quedarte con nada. Voy a pelearlo todo. No quiero pelear nada. Dije despacio. Solo estoy reclamando lo que nunca dejé de ser mío. Estoy corrigiendo una historia que intentaste escribir sin mí, borrando mi nombre, como si nunca hubiera existido. Me miró fijamente, y por un segundo vi algo romperse en su rostro. No fue arrepentimiento, fue orgullo herido. Esa grieta invisible que solo conocen los que han crecido creyendo que el amor lo soporta todo. Ya no eres mi madre. Susurró. No me inmuté. Fui tu madre. Respondí con voz baja pero firme, hasta que me enterraste con tus mentiras. Se quedó allí un segundo más, como si esperara que me derrumbara, que me arrepintiera, que retrocediera. Pero no lo hice. La decisión ya no estaba en discusión. Me dio la espalda y salió sin cerrar la puerta, dejando tras de sí el crujido de una amenaza velada que no necesitaba palabras. El aire que entró era frío y distinto. Cerré la puerta despacio. Laila no había dicho nada. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo, miedo sí, pero también una chispa nueva, una fuerza que apenas nacía. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Él no sabe lo que es perder algo que no construyó solo, pero lo va y pantosó a aprender. Y mientras el ruido del coche alejándose rompía el silencio del vecindario, supe que esa fue la última vez que vi a mi hijo con los ojos que lo vieron crecer. Porque a veces, para poder vivir en paz, hay que aceptar que algunas despedidas no se gritan, se dicen con la puerta cerrándose detrás. La primavera llegó despacio, como si también necesitara permiso para volver. Las últimas lluvias dejaron un olor a tierra nueva y una luz más clara en las mañanas. Cuando me entregaron las llaves de la casa junto al lago, no sentí emoción ni vértigo. Sentí paz, como si al fin algo en mí se alineara con el mundo. Era una casa pequeña de una planta con ventanas que daban directamente al agua y una fila de álamos al fondo que atrapaban el sol de la tarde como si jugaran a ser espejos. El porche era de madera envejecida con grietas que hablaban de tiempo y resistencia. Nada en ella brillaba, y sin embargo todo me pareció suficiente. La compré al contado con los dividendos de unas inversiones antiguas que Ethan nunca se molestó en revisar. Había dejado su firma como autorizante cuando iniciamos su primera empresa, pero los contratos incluían beneficios a mi nombre. Carmen, con su precisión quirúrgica, los reactivó uno por uno hasta convertirlos en una base sólida. Él había querido controlar cada rincón de lo que construyó, pero ignoró lo que creyó irrelevante. Y ahí, en lo irrelevante, crecí yo. No necesitaba más. Vendí el auto grande, regalé muebles, empaqué solo lo justo. Una vajilla antigua de cerámica, un par de mantas tejidas por mi madre, mis pinceles y la tetera de hierro fundido. Todo lo demás quedó atrás, incluso el silencio del que tanto había huido, porque aquí en esta nueva casa el silencio no dolía. Se sentía limpio, propio, como una hoja en blanco pero sin prisa por llenarse. Todas las mañanas abría las ventanas antes de que el sol se colara del todo. Me sentaba con una taza de té frente al lago y pintaba. A veces eran flores, otras veces paisajes sin horizonte. No buscaba que saliera perfecto, solo que saliera de mí. Hacía años que no tocaba un pincel. Años enteros en los que mis manos solo sirvieron para servir a otros. Ahora, por primera vez, no necesitaban permiso para crear. Una vecina pasaba cada tanto. Una mujer mayor llamada Amalia con sombreros de colores y sandalias con calcetines. Me traía pan con semillas y me hablaba de los patos del lago, como si fueran miembros del consejo vecinal. No preguntaba mucho, solo observaba. Un día, al ver mi caballete junto a la ventana, dijo: «¿Eso qué haces ahí?
No es pintar, es recordar quién fuiste. Y yo asentí sin decirle que en realidad era quien estaba empezando a ser. Layla vino a visitarme una tarde con la pequeña Ruth dormida en brazos. Caminamos por la orilla en silencio, mientras las hojas secas crujían bajo nuestros pasos. Me preguntó si me arrepentía de haberme alejado. Le dije que no fue una huida sino un regreso, que uno también puede volver a sí mismo. Nunca volví a saber de Ethan. No una carta, no un mensaje, no un intento. La casa de la Avenida del Roble entró en ejecución hipotecaria 2 meses después de la orden judicial. Su empresa desapareció del registro mercantil. Algunas personas lo buscaron. Otros lo olvidaron. Pero yo no esperé. Ya no. Porque a veces el verdadero renacimiento no viene con música, ni con aplausos, ni con grandes gestos. A veces simplemente llega como el viento entre los árboles moviendo lo que parecía dormido. Y entonces uno entiende que la calma también es una forma de victoria. Y que el lago con su espejo inmóvil no solo refleja lo que está afuera, sino lo que por fin puede habitarse por dentro. Layla me llamó un martes por la mañana. Su voz era suave pero cargada de algo que no supe nombrar al instante. Ya nació, dijo. Y luego, con un hilo apenas audible, «Es niña». Cerré los ojos. El silencio que siguió no fue incómodo, fue inmenso. Como si el mundo se hubiese detenido por un instante para dar espacio a algo sagrado. «¿Cómo se llama?», pregunté ya sabiendo la respuesta. Hazel Ruth respondió. «Por él y por ti». La garganta se me cerró. No dije nada más. No hacía falta. Ese mismo día preparé pan de anís y lavanda como el que solía hacer cuando Ruth, mi esposo, volvía de las guardias agotado pero hambriento de hogar. Caminé hasta la casa de Layla, que ahora quedaba apenas a 2 calles, con la canasta cubierta por un paño bordado a mano. Ella me abrió en bata ojerosa pero radiante. En sus brazos, envuelta en una manta de lino color marfil, dormía la pequeña. Tenía el ceño fruncido como su madre y los labios delgados de Ethan cuando era bebé. Pero la paz que irradiaba, esa era suya, solo suya. Me senté junto a Layla en el sofá mientras ella la acomodaba en su regazo. El ambiente olía a leche tibia, flores secas y algo nuevo indefinido. «¿Puedo?», pregunté. Ella asintió. Al tomar a la niña entre mis brazos, el mundo se achicó. Sus manitas se cerraron como botones sobre mi blusa y sentí un temblor leve en su respiración. No era más grande que un suspiro, pero bastó para llenar huecos que llevaba años sin saber que tenía. Le acaricié la frente. «Bienvenida, Ruth. Quédate todo lo que quieras». Desde entonces los días se volvieron otra cosa. Layla y yo comenzamos a caminar por el parque cada tarde. Ella empujaba la carriola y yo llevaba una mochila pequeña con toallitas, pañales y una muda de ropa por si acaso. Hablábamos poco. A veces compartíamos anécdotas, ella sobre las tomas nocturnas, yo sobre cómo Ethan confundía el microondas con la lavadora cuando tenía 5 años. Otras veces solo caminábamos en sincronía como 2 mujeres que ya no necesitaban justificar su presencia. Una tarde, mientras nos sentábamos en una banca frente a la fuente, Layla me miró de reojo. «Gracias por no soltarme», dijo sin levantar la voz. «Cuando todos lo hicieron, tú no». Le apreté la mano sin responder. No lo hice por nobleza, lo hice porque la vi. Porque detrás de todo, de la traición, del cansancio, de los años, vi en ella una parte de mí, una versión más joven con otras heridas, pero con la misma urgencia de ser escuchada sin ser medida. Los fines de semana Ruth dormía en mi casa del lago. Layla decía que era para que descansara un poco, pero yo sabía que también era una forma de tender raíces en tierra firme. Le preparaba baños tibios con pétalos secos, le cantaba viejas tonadas que aprendí de mi abuela. Le hablaba en voz baja de las cosas que importan, la paciencia, la dignidad, el valor de llamarse por el nombre propio. Pinté un retrato de ella dormida con la boca entreabierta y los brazos extendidos. Lo colgué en el pasillo junto a una fotografía de Ruth padre con su bata blanca
y una sonrisa ladeada. Ahora caminaban el mismo corredor, separados por el tiempo, pero unidos por la sangre y por la memoria. No era la familia que imaginé. No había cenas con mesa larga ni fotos navideñas con todos vestidos iguales, pero había algo más verdadero: la elección. Laila me eligió a mí, y yo a ella, y juntas, sin etiquetas ni condiciones, tejimos un lazo nuevo. Un lazo hecho de pañales cambiados a las 3 de la mañana, de tazas de té, mal servidas, de risas suaves al borde del sueño. Y Ruth era el hilo dorado que no pedía explicaciones. Solo presencia, solo amor. Y por primera vez en mucho tiempo el nombre familia dejó de doler. Volvió a ser abrigo, volvió a ser casa. A veces, cuando crees que ya viste todo, la vida te saca una carta marcada. Carmen me llamó una mañana de viento, justo cuando estaba regando los maceteros de lavanda que había puesto junto al porche. «Necesito que vengas. Es importante». Su voz no tenía urgencia, pero sí una precisión que ya conocía, esa con la que solía comenzar las conversaciones que lo cambiaban todo. Me recibió con 2 tazas de café negro y una pila de carpetas abiertas sobre su mesa. Se había quitado los lentes para leer y se frotaba el entrecejo con el gesto cansado de quien encuentra más de lo que buscaba. «Lo encontramos», dijo sin preámbulos. Y no lo hizo solo. Me senté frente a ella sin decir nada. Carmen extendió uno de los papeles hacia mí. «¿Conoces este nombre, Bruno Ábalos?» Me sonó, pero no logré ubicarlo de inmediato. Carmen me miró por encima de la taza. «Amigo de universidad de Ethan. Estuvo en su primera presentación de negocio. También apareció en varias publicaciones de redes sociales cuando abrieron la inmobiliaria». Asentí. El de la barba. No siempre con camisas arrugadas. Ese mismo confirmó. Me entregó una segunda carpeta, esta vez más delgada, pero con sellos oficiales en la cubierta. Ethan utilizó su nombre para registrar un fideicomiso alterno vinculado a la empresa. En papel, Bruno es el beneficiario único. Pero los depósitos y las transferencias provienen de cuentas donde tu firma todavía figura como autorizada. Especialmente del fondo inicial que tú aportaste cuando vendiste la cabaña. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está diciendo que usaron mi inversión para desviar dinero a una estructura que no aparece en el balance oficial? Carmen asintió. Exactamente. Y como ese fideicomiso aún está activo, tenemos espacio para intervenir. Pero necesitamos movernos rápido. Se levantó, fue al archivador del fondo y sacó un formulario de 3 hojas. Aquí está la solicitud de incautación cautelar. Ya tengo el juez asignado. Es hombre serio. Si le presentamos esto con suficiente respaldo, nos dará el permiso para congelar también esos fondos. Me quedé mirando el documento. Era limpio, directo, sin adornos. Como todo lo que hace Carmen. Y Bruno, pregunté, ¿qué ganaba él, Carmen? Sonrió, pero sin humor. El 10% de lo que pasaba por su nombre. Y algo más: inmunidad, al menos en su cabeza. Nunca pensó que alguien se tomaría el trabajo de revisar los vínculos desde atrás. Pero cometió un error. ¿Cuál Carmen levantó otro papel, una impresión de un correo viejo con fecha de hace 8 años? Bruno fue parte del fideicomiso original donde figurabas como inversionista fundadora. Él firmó como testigo. Y eso lo convierte en parte activa del ciclo desde el inicio. Si nosotros tiramos del hilo, él cae con Ethan. Me quedé en silencio un instante. No porque no entendiera lo que significaba, sino porque lo entendía demasiado bien. Ethan había alarmado una red para sacar provecho incluso de lo que no sabía que aún le pertenecía a otra persona. Y no lo hizo solo. Lo hizo con ayuda, con premeditación, con frialdad. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté finalmente. Carmen deslizó la carpeta hacia mí. «Solo tu firma y tu decisión de ir hasta el final». Saqué el bolígrafo de mi bolso. Esta vez no dudé. No porque buscara venganza, sino porque entendí con una claridad que solo da el dolor que no actuar también es una forma de traicionarse. Firme, con letra firme, sin discursos.
Carmen selló el sobre y lo guardó en una bolsa de tela como si llevara algo frágil, algo sagrado. Lo presentaré esta misma tarde y me reuniré con un colega que ya trató casos similares. Si todo va bien, mañana el banco recibirá la orden de congelar ese fideicomiso. Me puse de pie. Gracias, Carmen. Ella me miró como si lo supiera todo desde el principio. No me des las gracias. Esto lo construiste vos. Yo solo acompaño el proceso. De regreso a casa el viento había amainado y el lago estaba quieto. En la orilla unos patos cruzaban en fila como si conocieran el camino. Pensé en Bruno, en Ethan, en la cadena de decisiones que los habían llevado a cruzar la línea. Y en mí. En esa versión antigua de mí que firmaba sin leer, que daba sin pedir, que amaba sin límites. Hoy por fin esa mujer también tenía nombre. Y escribía su historia con trazo propio. Y esta vez, nadie la ibas a borrar. Las grietas cuando aparecen casi nunca lo hacen con estruendo. No se anuncian con caídas dramáticas ni explosiones visibles. Se abren en silencio en lo más profundo, hasta que un día las estructuras ya no resisten, y todo lo que parecía sólido comienza a desmoronarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la empresa de Ethan. Al principio fueron susurros, un correo que no llegó, una llamada sin respuesta, luego una cita cancelada por un inversionista que prefería esperar. Carmen me lo explicó una tarde sentadas en su comedor con papeles esparcidos entre nosotras. El juez dio curso a la incautación del fideicomiso. Y como esa cuenta alimentaba los pagos ocultos, el banco bloqueó de inmediato todos los movimientos sospechosos. Me sirvió café mientras repasaba la lista de accionistas retirados. Ya van 3 socios que solicitan desvinculación formal. Uno de ellos se comunicó directamente con nosotros. Dijo que no quería quedar salpicado. El mensaje era claro, los cimientos comenzaban a ceder. Carmen, que no dejaba nada al azar, contactó al fiscal de distrito con los documentos necesarios. Al día siguiente, Bruno Ábalos apareció en su oficina sin ser llamado. No traía abogado, traía miedo y ganas de negociar. Confesó haber prestado su nombre para la creación del fideicomiso secundario, a cambio de comisiones y beneficios tributarios. Pero lo más importante no fue lo que admitió, sino lo que ofreció: correos, chats, transferencias y grabaciones de voz entre él y Ethan. Todo está respaldado, dijo según Carmen, y si colaboro plenamente quiero inmunidad, o al menos reducción de pena. Carmen, por supuesto, no prometió nada, pero aceptó su declaración voluntaria y la presentó ante el fiscal con el tacto de quien no necesita gritar para que la verdad resuene. Los días siguientes fueron extraños. No hubo escándalos en portadas ni fotos borrosas saliendo de tribunales. Solo una calma tensa que lo envolvía todo, como si el aire supiera que algo estaba por romperse. Ethan no llamó, ni una vez, pero su nombre comenzó así que aparecer en documentos oficiales, investigado por presunta falsificación agravada, de firma notarial, uso de testaferro para desvío de fondos y manipulación de escrituras. Carmen me lo explicó sin adornos. No es una acusación ligera. Esto podría llevarlo a juicio penal. Y si el juez encuentra elementos suficientes, también lo inhabilitarían para administrar sociedades comerciales por años. Me costaba imaginarlo en una sala de audiencias con un abogado a su lado y la cabeza gacha. Pero al mismo tiempo entendía que no era esa la imagen que importaba. Lo esencial era otra cosa. Era el fin de una arrogancia, la caída de un edificio que construyó sin cimientos éticos, creyendo que todo lo que tocaba se volvía suyo, que nadie le pediría cuentas, que el amor, la familia y el dinero podían mezclarse sin que el tiempo pasara factura. Laila lo supo antes que yo. Una tarde, mientras cambiaba a Ruth en el sofá de mi casa, me dijo sin mirarme: va a intentar acercarse cuando todo se le caiga encima. No porque lo sienta, sino porque cree que todavía puede recuperar el control. Yo le respondí lo único que sentí, sincero: esta vez no encontrará las puertas abiertas.
Ella asintió. No hacía falta más. Afuera el lago estaba tranquilo. Los álamos se mecían con lentitud como si escucharan nuestras palabras. Pensé en todo lo que había entregado sin medir. En cada cheque, en cada firma, en cada noche sin dormir, por cuidar lo que no era mío, sino de él. Pero ya no me dolía. No como antes, porque ahora sabía que había límites, y que ponerlos no era traicionar el amor que di, sino proteger a la mujer que lo dio todo. Ethan había construido un imperio sobre la lealtad ciega de los demás. Pero incluso los imperios más sólidos se quiebran cuando olvidan la raíz que los sostiene. Y yo ya no estaba allí para sostenerlo. El sobre llegó un jueves por la tarde justo cuando estaba barriendo hojas secas del porche. Lo vi sobresalir del buzón como una lengua blanca doblada con descuido sin remitente visible. Lo tomé sin prisa, sin siquiera romper el ritmo de la escoba. El papel era grueso, un poco más pesado que el habitual, y llevaba mi nombre escrito a mano con esa caligrafía que reconocería incluso con los ojos cerrados. Ethan. Me senté en la mecedora con el sobre entre las manos, mientras el viento movía las ramas de los álamos, como si murmuraran algo que no debía oír. No había vuelto a saber de él, desde las últimas acciones judiciales. Carmen me había contado que había intentado retrasar las diligencias, que su abogado pedía tiempo, explicaciones, reconsideraciones. Pero fuera de eso, silencio. Y ahora esta carta. La giré entre los dedos. No estaba sellada con cinta ni con lacre, solo con el pegamento básico del papel, como si no mereciera esfuerzo. Podía abrirla. Podía leer cada palabra, subrayar, contestar, enojarme, llorar incluso. Podía hacer lo que siempre hice, sostener lo que el otro no podía manejar. Justificar, interpretar, tratar de entender. Pero no lo hice, porque algo en mí, algo que nació cuando vi a Ruth dormida sobre mi pecho, o cuando firmé los documentos con Carmen sin temblar, sabía que no todas las palabras merecen ser leídas. Que hay frases tan vacías que solo existen para retenerte, para hacerte dudar de la distancia que por fin lograste. Y esa distancia ahora era sagrada. Me levanté con el sobre aún en la mano y caminé hasta el pequeño horno de hierro que tenía en la galería trasera. Lo encendí sin apuro, alimentándolo con ramas secas del jardín y papeles viejos que guardaba sin motivo. Cuando el fuego tomó cuerpo, arrojé la carta dentro sin abrirla. El papel se curvó con el calor, se tornó oscuro, y luego se deshizo en cenizas sin resistencia. No hubo dramatismo, no hubo redención, solo silencio. Respiré hondo, muy hondo. Como si mis pulmones no recordaran la última vez que se llenaron de aire sin peso. Me di cuenta de que no necesitaba saber qué decía Ethan. No quería saber si pedía perdón, si explicaba, si negaba, si rogaba. Porque las verdaderas disculpas no llegan escritas. Se hacen carne en los actos. Y lo suyo hacía mucho se había quedado sin cuerpo. Entré a casa y puse agua para té. Afuera el humo se desvanecía lentamente entre las ramas, y por un momento sentí que también algo dentro de mí se deshacía con él. No dolor, no ira. Algo más tenue, la obligación de entender, de cargar, de pertenecer a una historia que ya no era mía, porque algunas palabras, por más que lleven tu nombre, no valen la tinta que las escribe, y algunas cartas solo existen para recordarte lo lejos que has llegado sin abrirlas. El día de la audiencia amaneció frío sin lluvia, pero con ese tipo de cielo gris que parece pedir silencio. Carmen pasó por mí temprano, puntual, como siempre vestida con su abrigo azul oscuro y una carpeta bien sujeta contra el pecho. Yo llevaba un pañuelo liso en el cuello y una libreta en el bolso que no pensaba usar. No sentía nervios, no sentía expectativa. Sentía simplemente que había llegado la hora de cerrar una puerta. El juzgado estaba casi vacío. Nada de cámaras, nada de gente esperando en los pasillos.
Solo el eco de pasos y algunas conversaciones bajitas entre asistentes judiciales. Carmen me explicó mientras caminábamos por el pasillo alfombrado que Ethan no se había presentado. Su abogado entregó un escrito la noche anterior solicitando exoneración de presencia y una evaluación pospuesta de las medidas civiles. El juez lo negó. No por capricho, por respeto a los hechos, porque no todas las ausencias son justificables. La sala era sobria. Madera oscura, un reloj sin segundero, 2 bancas vacías detrás de nosotros. Me senté al lado de Carmen con las manos cruzadas en el regazo. La jueza, una mujer de rostro severo y voz calma, repasó los documentos como si ya conociera cada línea. Leyó sin dramatismo, sin pausas innecesarias. Carmen la escuchaba con atención, tomando notas con su pluma de tinta negra, como si aún hiciera falta registrar algo más. Cuando llegó el momento de dictar resolución, la jueza levantó la vista hacia mí. No fue una mirada de cortesía, fue una de esas miradas que reconocen a quien ha cargado demasiado. Con tono firme leyó: este tribunal ratifica la restitución parcial de los derechos patrimoniales de la señora Verónica Reney sobre la propiedad ubicada en Avenida del Roble, así como su participación como inversionista fundadora en la sociedad disuelta Inmobiliaria Horizonte. Hizo una pausa breve. Asimismo, este juzgado considera apropiada la emisión de una orden de alejamiento simbólica, aunque no haya solicitud penal de por medio, en función de preservar el bienestar emocional y jurídico de la demandante. La palabra simbólica me pareció precisa. No necesitaba que me protegieran físicamente. Solo necesitaba que la distancia que había construido con tanto cuidado se volviera oficial, legal, reconocida. Cuando salimos de la sala, Carmen me ofreció su brazo, pero no lo tomé. No por orgullo, sino porque podía caminar sola. El aire afuera tenía ese olor a papel viejo que sale de los edificios públicos, mezclado con el aroma a café de una panadería cercana. El mundo seguía, sin aplausos, sin finales gloriosos, pero distinto. Carmen me miró de reojo mientras cruzábamos la calle. «¿Cómo te sentís?», preguntó. Me tomó un segundo responder. «No vengada, liberada», asintió. «Eso es justicia, ver, cuando no se trata de ganar, sino de soltar». De camino a casa el paisaje parecía más amplio. Las mismas calles, los mismos árboles, pero sin el peso de los pendientes. Ya no tenía que revisar cada llamada con tensión, ni cada sobre en el buzón con el estómago apretado. Ethan, con todo su ruido, se había convertido en una figura lejana, como una voz que se va apagando al otro lado de la línea. Esa tarde me senté frente al lago con una manta en las piernas y una taza de té con miel. Miré el agua sin buscar nada. Los patos cruzaban de un lado a otro como si el juicio no hubiera sucedido, como si la justicia fuera un asunto puramente humano. Pensé en la casa de Avenida del Roble, en las paredes donde colgaban fotos familiares, en los muebles que alguna vez ayudé a elegir, y comprendí que nunca fueron míos. No en verdad. Lo que sí era mío era este momento, esta calma que no pedía permiso, esta certeza de no tener que justificarme más. Recibí un mensaje de Laila entrada la noche, una foto de Ruth durmiendo con el puño cerrado sobre su pecho. «Duerme tranquila», escribió, como si el mundo ya no la tocara. Sonreí. Apagué el teléfono y apagué también la lámpara. No soñé esa noche. O si lo hice, no lo recordé. Pero al despertar me descubrí liviana, como si la historia por fin hubiera dejado de escribirse sobre mi espalda y comenzara ya a escribirse desde mi voz. Y esa voz ahora ya no temblaba. Laila decidió no irse. Lo dijo una tarde de mayo mientras colgábamos ropa en el patio, y Ruth balbuceaba sílabas inentendibles desde una manta extendida al sol. Pensé que necesitaría comenzar de cero en otro lugar, lejos de todo esto. Murmuró, pero entendí que no soy yo la que debe esconderse. No la miré de inmediato. Seguí doblando una sábana dejando que el viento hiciera su parte. Las que nos quedamos no somos débiles.
dije finalmente. Somos las que no se dejaron borrar. Semanas después, Laila alquiló un local pequeño cerca de la biblioteca municipal. Nada ostentoso. 2 cuartos, una sala sin ventanas y un cartel blanco que decía Puente. Así sin apellido. Solo Puente. Lo pintó ella misma con ayuda de una voluntaria. Me explicó que quería que sonara cálido posible. Las mujeres que llegan aquí no buscan un refugio. Me dijo buscan un cruce. Desde entonces sus días se llenaron de papeles, carpetas con nombres tachados, solicitudes llamadas. Y también de abrazos tímidos, pañuelos compartidos y mujeres que entraban en silencio. Pero salían con algo parecido a un comienzo. Yo no iba mucho al local. Prefería ayudar desde casa. Me encargaba de organizar los gastos en una planilla, preparar termos de té de manzanilla, que Laila recogía por las mañanas, y sobre todo escuchar. Cuando volvía cansada pero con los ojos vivos, me sentaba con ella en la cocina, dejaba que hablara, que descargara, que llorara, si hacía falta. Y ella lo hacía, a veces con palabras, a veces solo dejando caer la cabeza sobre la mesa. Ruth gateaba entre nosotras con esa alegría imparable de quien no ha aprendido el peso del mundo. Se enredaba en los manteles, se aferraba a las patas de las sillas, se reía sola. Era nuestra pausa perfecta. Nuestro recordatorio de que todo lo que hacíamos tenía sentido. Que de cada historia rota podía nacer una risa nueva. Una tarde, mientras yo anotaba gastos en la libreta y Laila cosía etiquetas para unas bolsas que pensaban entregar a las mujeres en proceso judicial. Ruth se levantó tambaleante y dio 2 pasos torpes hacia mí. Tropezó con el borde de unas alfombras, pero no cayó. Me miró como si supiera que ese momento, ese instante mínimo y torpe, tenía algo de milagro. Me agaché, la tomé entre mis brazos y le susurré. Vas a llegar lejos, pequeña, pero no hace falta correr. Laila levantó la vista y sonrió. No dijimos nada más. Porque hay días en los que no hace falta hablar. Basta con quedarse, con elegir quedarse, como lo hicimos nosotras, como lo hizo Ruth sin saberlo cada vez que nos buscaba con los ojos. Y en ese quedarse, en ese estar, descubrimos algo que ni el dolor ni la pérdida pudieron borrar la ternura de reconstruirse en compañía. La luz de la tarde se extendía sobre el lago como una caricia tibia. El cielo limpio y sin apuro dejaba caer sus reflejos en el agua, mientras yo trazaba líneas suaves sobre el lienzo. No tenía un propósito definido. Solo dejaba que el pincel hablara por mí como lo hacía cada tarde, desde que me mudé a esta casa. Ya no buscaba pintar escenas perfectas. Pintaba estados, fragmentos de lo que soy y lo que fui. El verde que antes me asustaba, ahora se parecía a mi calma. Habías aprendido a vivir sin relojes, a medir el tiempo por las estaciones del agua, a entender que hay días que no llegan para contar, sino para ser habitados. En uno de esos días ella apareció. Sofía, la hija de los vecinos nuevos. Tendría unos 17, tal vez 18 años. Traía el cabello recogido con una cinta azul y una libreta de dibujos bajo el brazo. Me saludó con timidez. ¿Usted da clases?, preguntó. Sonreí. No, pero puedo compartir lo que sé. Desde entonces venía cada sábado. Se sentaba a mi lado con sus pinceles nuevos y sus dudas antiguas. Me hacía preguntas más con los ojos que con la voz, y pintaba con torpeza hermosa. A veces hablábamos, a veces no. Pero en ese silencio había compañía. Y en su presencia, un eco de la mujer que yo fui llena de preguntas, pero sin permiso para hacerse oír. Una mañana, mientras mezclábamos tonos en la paleta, me preguntó si yo había sido artista toda la vida. Me detuve. La miré. Fui muchas cosas, le dije. Fui madre, esposa, invisible, y luego fui tinta. Y palabra. Ella no respondió. Solo asintió como si entendiera más de lo que decía. Ese día, cuando se fue, me quedé un momento más frente al lago. Las hojas de los álamos caían con lentitud, como si también quisieran quedarse. El lienzo aún húmedo brillaba bajo la luz oblicua.
Respiré hondo. No sentí nostalgia, ni tristeza, solo plenitud. A lo lejos alguien preguntó por mí. Escuché mi nombre en boca de otro vecino. No respondí. No hacía falta, porque si alguna vez alguien quiere saber qué fue de mí, no tiene que buscar en papeles ni en registros. Puede venir al lago y quedarse quieto. El silencio aún me nombra.